¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. El Partido Acción Nacional sigue siendo la segunda fuerza política de México. Durante los sexenios de Fox y de Calderón fue el partido en el poder, pero hoy se encuentra en mínimos históricos de afiliación partidista y estaría incluso en riesgo de perder el registro. ¿Podrá aumentar afiliaciones? ¿Por qué ha caído la militancia blanquiazul? Escucharemos los contrapuntos. Y mientras que en México las leyes de identidad de género avanzan en lo local de manera sostenida, pero a goteo, en Argentina se acaba de reconocer a las personas no binarias, esto poco después de liberalizar el aborto y de aprobarse también una ley de cupo laboral para personas trans en la nación sudamericana. ¿Alcanzará México a Argentina en estos temas progresistas? ¿Qué lo impide? Si tenemos o no un gobierno o un partido que se dice izquierda y con mayorías en casi todos los congresos del país. El Instituto Nacional Electoral, el INE, prepara sanciones para los partidos que hayan violado la ley electoral y los topes de campaña permitidos en el pasado proceso electoral. Y a la cabeza están las sanciones contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y las que prepara también el Instituto Electoral para el Partido Verde. ¿Son suficientes? ¿Son causales de nulidad de una elección o de pérdida de registro? Esta noche seguimos debatiendo este tema. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Desde este fin de semana, el Partido Acción Nacional, el PAN, salió a conquistar militantes, a buscar blanquiazules. Y es que este partido está en un mínimo de personas afiliadas, 270,000 apenas 23,000 personas más del mínimo indispensable, del mínimo requerido para conservar su registro como partido político nacional. El líder panista, Marco Cortés, dijo que su meta es duplicar el número de militantes. ¿Lo logrará? Veamos el contexto. Con 270,000 personas afiliadas, el Partido Acción Nacional está en el mínimo requerido para conservar su registro como partido político nacional. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, ningún partido político nacional puede tener menos del 0.26% del padrón electoral federal. Actualmente hay 95 millones de personas registradas en el padrón, por lo que el mínimo de militantes que deben tener los partidos políticos es 247,000. El PAN supera ese mínimo con poco más de 23,000, apenas un 0.02% más del requerido. De acuerdo con el Registro Nacional de Militantes, Acción Nacional cuenta con 270,799 afiliados en todo el país. Esta semana, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, invitó a la ciudadanía a incorporarse a su partido y anunció el inicio de un proceso de capacitación ciudadana para duplicar su número de militantes. Los estados donde este partido tiene menos de 3,000 militantes son Tabasco, Quintana Roo, Colima, Chiapas y Baja California Sur, mientras que su fortaleza está en el Estado de México con 26,000, Puebla con 19,000, Jalisco con 18,000 y la Ciudad de México y Guanajuato con 14,000. En las elecciones federales del pasado 6 de junio, Acción Nacional recibió 3,828,228 votos, lo que representa un 7.8% de los 48,874,000 sufragios emitidos. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche. Hoy saludo con gusto, como cada martes y jueves, a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres no binarias. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido, buenas noches. Bien, gracias. Martín Vivanco, abogado y militante de Movimiento Ciudadano. Hola, Genaro. Hola, buenas noches a todas y todos. Y Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Genaro, un gusto estar aquí con todos ustedes. Buenas noches, compañeros. ¿Preocupada por el destino de tu partido, de que puedan perder el registro? Pues sí están, parece ser que en un mínimo histórico. ¿Crees que podrán conseguir esta meta que se puso Marco Cortés de duplicar el número de corazones que latan por el PAN? Mira, más que preocupada en el PAN, siempre hemos sido muy escrupulosos en el manejo de nuestro padrón para que sea 100% confiable. Las afiliaciones estuvieron detenidas por la pandemia, ya que uno de los requisitos para formar parte de Acción Nacional son las capacitaciones presenciales, y ya que actualmente con esta invitación de Marco Cortés se reactivaron y hemos tenido una excelente respuesta. Quiero aclarar que en Acción Nacional no hacemos afiliaciones masivas ni corporativas, el ingreso es individual y voluntario. Somos el único partido
que cumple los estándares del INE, que la afiliación sea electrónica y con huella digital, y eso hace que seamos el partido con el padrón más confiable de México y en el cual sus miembros gozan de derechos y obligaciones perfectamente comprobables ante las autoridades, lo que otros partidos no garantizan para sus miembros. El PAN nunca ha sido un partido de masas, clientelas y corporativismo. Somos un partido que forma cuadros, que capacita cuadros, que realmente la gente que entra al PAN entra por un proceso de capacitación, conociendo su historia y su doctrina. Hay quienes se adelantan a pronosticar la muerte del PAN y auguran su desaparición. Pues yo les tengo muy malas noticias, ya que en los años que llevamos de existencia hemos transitado por momentos muy difíciles y nuestra solidez institucional nos ha sacado siempre adelante. Contamos con una amplia tradición democrática y una base social construida y respaldada desde la sociedad. Somos el partido de oposición más antiguo de México. Su fundación de 1939 por don Manuel Gómez Morín tuvo como propósito invitar a los mejores hombres y mujeres de México a formar parte de Acción Nacional. Somos el único partido con una historia y una doctrina humanista basada en 5 pilares fundamentales que son el bien común, la dignidad, el respeto a la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad y la ética. Y uno de los requisitos para ser parte de Acción Nacional, como ya lo dije en un principio, es conocer su doctrina y la historia de nuestro partido. En el PAN nos interesa también la calidad de personas que entren más que la cantidad. Y es por eso que hoy la dirigencia nacional, encabezada por nuestro presidente Marco Cortés, se ha apostado por la capacitación a través de la Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional, encabezada por Maggie Fisher, quien es la encargada de coordinar las capacitaciones que formarán a los cuadros que ingresarán al PAN, donde ya están listos más de 3,748 cursos de aquí a diciembre. En resumen, no estás preocupada, estás confiada de que se vaya a lograr. A ver, Veloz, tú ya te quedaste sin partido. Sí. ¿Se te antoja después de esto, de escuchar a Pili irte a Acción Nacional? No, yo coincido con Pili en que el PAN ha vivido momentos muy difíciles, específicamente cuando gobernó Fox y Felipe Calderón, han sido los momentos más complicados del partido Acción Nacional, y creo que es esto de pues partidos vemos militancias, no sabemos, ¿y quién va a querer militar en un partido que te pide y te exige hacer un examen para ver si te van a dejar pertenecer o no? Yo creo que alguien ya debería haberse amparado ante esto, que me parece inconstitucional además. Y eso refleja nada más que la gente no está teniendo confianza en el Partido Acción Nacional, que no quieren participar y que no representa o no refleja el lugar en el que quiera participar pues las personas que votan muy casualmente por el Partido Acción Nacional. Un ejemplo de esto es, vamos a poner el estado de Veracruz. Parece ser que la cantidad de personas afiliadas al PAN en el estado de Veracruz es menor que las personas estudiando el posgrado en la Universidad Autónoma de México. Es un bastión del PAN histórico en el que le han invertido mucho dinero, lo que refleja que el PAN, por un lado, o tiene una estructura clientelar en los estados en los que gana o ganaba, porque acaba de perder los estados que gobernaba, nada más se quedó con Querétaro. Y creo que también explica que a lo mejor la manera en la que el PAN ganaba elecciones era así, comprando votos y convenciendo a la gente a billetazos para que votara por su partido. Yo sí estaría preocupada si fuera militante del PAN. Creo que Marco Cortés está muy, muy preocupado. Se vio en el video que publicó pidiéndoles, por favor, cursos de capacitación. ¿Quién va a querer tomar un curso de capacitación para militar en el partido que puso a Margarita Zavala en un escaño? Por favor, es absurdo. Y creo que ellos ya saben que se acabó. Para mí, esta estructura PRI-PAN se terminó y cavó su tumba en esta última elección poniendo sus siglas al lado del PRI. El partido por el que se supone que se fundaron para rebatirle el poder o para tratar de arrebatarle el poder, y terminaron comprobando que existe el PRI-ANRED en este momento. Cuando el PAN se sentó al lado del PRI y se puso un chaleco de color azul que dijera PRI, aquí se acabó, y se acabó para sus militantes y se acabó para la gente que en algún momento le gustaría militar. Martín, tú también has tenido experiencia ya con partidos políticos, estás ahorita muy contento en Movimiento Ciudadano. ¿No te antojó el PAN después de escuchar a Pili? No, para nada, no, al contrario, no. Y yo creo que una cosa es la depuración de los afiliados y militantes, etcétera, que aparte, bueno, pues
han de tener escuelas de discurso también, porque pues Pili es buena diciendo discursos, pero hay que tener también argumentos. Y el problema no es nada más lo que está pasando ahorita en la afiliación, es lo que decía Estefanía. No les fue bien en esta elección y nadie lo quiere reconocer. Perdieron casi 1 millón de votos si lo comparamos con 2018. Perdieron 2 gobernaturas emblemáticas. Nada más pudieron quedarse con Querétaro y con Chihuahua. Esa también le faltó a Estefanía. Pero, o sea, no les fue bien. ¿Y qué tenemos ahorita? Pues una pulverización del sistema de partidos que va a llevar al PAN a ser un partido realmente de oposición al margen, porque a menos de que pretendan seguir aliándose al infinito, pues en algún momento van a tener que decir en qué creen, qué proponen, qué hacen, que ahorita no lo tienen. Ahorita citaban a Manuel Gómez Morín, yo creo que se está revolcando en su tumba cuando vio lo que dice Estefanía, a un panista apoyar a los priistas. Yo lo viví, no daban crédito las líderes del PAN diciendo, oye, ¿cómo voy a apoyar a las personas que históricamente son mis adversarias políticas? No creo nada de lo que me están diciendo, y viceversa. Eso tiene una consecuencia real en el sistema de partidos. Además, pues ya no puede presumir las cosas que antes presumía el PAN. Una que era ejemplo de democracia interna, pues no, porque desde que Anaya fue candidato, pues deshizo toda esa mística. 2, tampoco pueden decir que no son corruptos, ya salieron con los más corruptos, que son los del PRI, y también los gobiernos panistas no son ejemplos de honestidad. Y los candidatos que se postularon ahorita tampoco son ejemplos de lo que quisieron los fundadores en el PAN. Entonces, no tienen brújula, no hay ideología, y deberían de voltear a ver lo que está pasando, por ejemplo, en América Latina. Ahorita el ejemplo de Chile, que hay que voltear a ver con mucha atención. Por ejemplo, ahí la derecha tan siquiera está resurgiendo en un discurso que se antoja atractivo a una clase media, por ejemplo, que creen el mérito y que creen la responsabilidad individual, sí. Pero como los panistas no leen más que los estatutos y se los aprenden de memoria para los programas, pues está medio complicado. Bien. Se los leen. A ver, Eder, el tema del PAN, ahorita estamos hablando del PAN, pero también en la semana por ahí veía una cosa también de una nueva corriente que se quiere formar en el PRI, pero luego también por ahí estaba viendo que parece ser que Morena va a empezar ya a abrir de nueva cuenta la afiliación a la gente que se quiere afiliar a ese partido. Y en general como que las elecciones del 18 en adelante y la del 21 también, pues sí sacudieron el sistema de partidos y estamos en la creación o en la antesala de a lo mejor algo nuevo, ¿no? Que ahí viene. Pero en el caso del PAN, ¿a qué le atribuyes tú que haya sido, pues en efecto, después de haber sido el partido mayoritario, el partido dominante durante 12 años con Felipe Calderón y con Vicente Fox, pues oye, que esté arañándole a la resistencia y a la sobrevivencia en su registro? Sí, no creo que tengan problema con el registro. Creo que hay un severo problema con el sistema de partidos en general. Es bien significativo. Morena es el partido más grande en este momento en el país, hegemónico, y muy detrás le sigue el PAN, y los dos partidos tenemos el mismo problema con el padrón. También hay otra similitud entre ambos partidos, que ambos tienen un voto ideológico convencido, y eso no se lo podemos regatear al PAN. Ellos representan un voto de un sector muy conservador, muy católico, y ahí está, solo tendrán que abrirle el padrón a ese sector para que se puedan afiliar, pero hay gente que sí hace militancia. A mí me parece muy interesante, ahorita en el intro tú platicabas los estados donde tienen más presencia, y me llama mucho la atención que de esos estados, en varios donde gobiernan o gobernaban, no tienen un padrón fuerte, sólido. Baja California Sur puede ser un gran ejemplo, eso explica por qué perdieron, ¿no? Chihuahua también, ahí hicieron un fraude monumental, por eso lo mantienen, pero no tienen un padrón, no están, la gente no está militando en el PAN, y eso me llama mucho la atención. No creo, francamente, que sufran en este proceso de afiliación, pero lo que dijo Pili de que tienen a las mejores personas ahí, por favor, con Marco Cortés y con Anaya, por supuesto que no, y hay un desdibujamiento ideológico, si me lo permiten, y en buena lid, el hecho de que ahorita el PAN esté siendo dirigido por neoliberales es una ruptura por completo con la ideología fundacional del PAN y con la ideología de toda esa gente que vota convencida por el panismo en las zonas muy conservadoras. Entonces, ahí sí creo que tienen un problema. Lo de los filtros y eso que es tradicional del PAN, y que creo que es un derecho de todos los partidos tener filtros, es una decisión interna.
insisto, no creo que tengan un problema con conservar su registro, pero sí tienen un problema en el desdibujamiento de ellos como postura ideológica y como alternativa política. La gente cada vez los ve menos como alternativa, primero porque sus dirigencias se parecen totalmente a las del PRI, son el neoliberalismo andando, y segundo, porque como bien dijo Martín y Estefanía, cuando tuvieron la posibilidad de demostrarle al país de lo que son capaces, lo hicieron pésimo, ensangrentaron al país, endeudaron al país. Entonces, ese desdibujamiento será el que al final termine por enterrar al PAN. Por cierto, se me olvidó decir que hoy no le toca a Eder Guevara. Eder Guevara está los lunes y los miércoles. Hoy está en el lugar de Alejandro Encinas. Ayer vieron ustedes a Alejandro Encinas en este espacio. Cierro contigo, Pili, un último comentario. Después de escuchar a tus compañeros y compañera, ya estamos sobre el tiempo, entonces te pido brevedad, por favor. Mira, nada más para contestarle a Estefanía sobre el tema de estar dentro de un partido político, te genera compromisos y es obligación como ciudadano que quieres militar en un partido, conocer a la institución que vas a representar, y es por eso que en la pandemia en el PAN se detuvieron las afiliaciones, porque para la institución la capacitación para poder terminar tu proceso de afiliación es muy importante. La idea de llegar a todos los sectores, eso es la importancia de las capacitaciones presenciales. Yo soy consejera nacional, yo te puedo decir que yo voy a los municipios, vamos a visitar a la gente donde no tenemos tecnología y ahí va y se les capacita y se les convence de que el PAN es la mejor opción. No tenemos masas, no tenemos... fallado, claramente. Como en todos los partidos políticos, como en todos los partidos. Yo no digo que no, tenemos nuestros errores, pero de que el PAN es la institución con la única doctrina humanista y con unas bases sólidas de doctrina, sí te puedo decir que somos la única opción de oposición en el país. Ahorita déjame hacer una pausa porque ya se nos fue así el tiempo. Y regresando lo podemos conectar con el tema de la doctrina humanista porque pues viene un tema también de derechos humanos. Argentina es el primer país de América Latina en reconocer la identidad de las personas no binarias. Y en México, ¿cómo vamos en el reconocimiento de los derechos de todas, todas y todes? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Argentina ayer se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer oficialmente a las personas no binarias. Este nuevo paso del gobierno de Alberto Fernández para reconocer los derechos de los grupos históricamente discriminados se suma a la reciente regularización o legalización del aborto aprobada en diciembre pasado y también a la ley de cupo laboral para personas trans que garantiza que las personas travestis, transexuales y transgénero ocupen no menos del 1% en puestos en la administración pública. Veamos el contexto. Este miércoles, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer a las personas no binarias. El presidente Alberto Fernández presentó el Documento Nacional de Identidad para las personas que no se reconocen como hombre o mujer. Para respetar el derecho a la identidad y a la identificación, el documento incorpora la nomenclatura X para identificar las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional binario femenino-masculino. El DNI, marcado con la letra X, podrá ser utilizado como documento de viaje en los países miembros del Mercosur y estados asociados, es decir, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, la cual forma parte del campo de los derechos humanos. Agrega que el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida. Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, Nepal e India también reconocen un tercer sexo. Hace un par de semanas, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que las personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género que se les asignó al nacer podrán seleccionar una tercera opción en sus pasaportes. Además, ya no será necesario un certificado médico si el género seleccionado no coincide con otros documentos de identidad. Punto y contrapunto. Bueno, pues segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo contigo ahora, Estefanía, porque Argentina ha dado muchas lecciones recientemente para muchos movimientos, entre ellos el feminista y también el de la diversidad sexual. Aquí, por cierto, ayer también como pausa en el Estado de México fue aprobada una ley de identidad de género. Ya creo que es el estado número 14 en tener una ley de identidad de género en este país. Estaba por ahí
pendiente una iniciativa que dejó Olga Sánchez Cordero antes de irse a la Secretaría de Gobernación, cuando era senadora, para hacer una ley de identidad de género a nivel nacional, solo que ya no ha avanzado este tema. ¿Cómo ves lo de Argentina? Tienen un gran aliado, por cierto, en el hijo del presidente de Argentina, Stanislao Fernández, quien hace drag queen y cosplay y es un hombre heterosexual. ¿Por qué no empezamos contando a la gente qué es eso de no binario? Porque hay mucha gente que todavía no lo entiende y que de repente a mí me critica cuando me pinto las uñas. Y no binario es no identificarte ni con el género masculino ni con el género femenino, es decir, lo que dice en tu identificación como F y M, y no participar o no ser parte de estos roles de género que te obligan a hacer, como diría Judy Butler, un performance de lo que eres, de tu identidad de género. Y esto es que la genitalidad nos define en nuestros roles y nos determina en nuestros roles de género, y eso se convierte en prácticas culturales, lo que implica que, como tú bien decías, te critiquen por pintarte las uñas, pero ¿por qué si eres hombre? Los hombres no se pintan las uñas, tus genitales dicen que eres hombre y por lo tanto no deberías pintarte las uñas. Y si tú el día de mañana decides usar falda y pintarte las uñas, van a decir, entonces eres hombre o mujer. Bueno, el ser no binario es no identificarte con ninguna de las dos, es una manera de entenderse dentro del mundo que no es dentro de este sistema binario de dos cosas que ha hecho tanto daño al mundo y que además limita no solamente tu libertad y tu derecho a la identidad, sino también la manera en la que podemos expresar y tener nuestras expresiones de género, que también eso es distinto. Mira, pausa ahí porque me encanta que hables el tema de la expresión, porque en efecto no tiene absolutamente nada que ver con tu orientación sexual, con quién te enamoras o a quién deseas sexualmente, sino simplemente con cómo te expresas tú hacia el mundo, cómo te sientes tú cómoda o cómodo de poderte expresar hacia el resto de la humanidad, ¿no? Exactamente, que no tiene nada que ver con la sexualidad, y que creo que esa es la parte clave, cómo decidimos expresarnos y cómo tenemos derecho a que se nos reconozca como queremos que se nos reconozca. Y creo que esa es la clave de entender lo no binario. Y Argentina está hoy en la vanguardia de América Latina en muchos sentidos, producto y fruto de ser un país en el que se ha gobernado la izquierda mucho tiempo. Los Kirchner, que han tenido una presidenta mujer, que tienen una conversación muy política todo el tiempo, es producto de eso, y eso permite que sea de alguna manera mucho más progresista en sus avances legislativos, pero además que hay una clave ahí, es la voluntad política que ha tenido el presidente, y no solamente él, sino su gabinete, de impulsar estos temas que eran la expectativa de cuando él llegó, pero que el panorama nacional argentino lo permite. Ahora, creo que la clave es que ahora va a aparecer en la identificación, en lugar de femenino y masculino, FM, una X, que es el estándar internacional de lo no binario, del reconocimiento no binario. Y no sé si ustedes se dieron el tiempo de ver el discurso que dio, pero es maravilloso, y termina diciendo, vamos a ser un país totalmente libre hasta que no se le pregunte a nadie qué género es. Que no tenga que venir en ningún documento qué género es, ni cuál es tu orientación sexual, ni absolutamente nada de eso. Ahora, voy a terminar rapidísimo en el contexto de México. Tú hablabas hace ahorita de la ley de identidad de género. Pues en México, como todo lo que está pasando en los avances, se están dando en los congresos locales, y depende de la voluntad política de las mayorías de los congresos locales. Entonces sí, evidentemente el Estado de México se convierte en el número 14 en hablar de que se puede, una persona que nació con un género y se le puso ahí género femenino, no se identifica con ese, lo puede cambiar, y después de eso la RENAPO tendría que hacer caso, y el INE también, y se empiezan a homologar todos sus documentos. Ese es un avance. Lo cierto es que dentro de esta ley de identidad de género no se reconoce el no binarismo. Estamos millones de años atrás, pero creo que esta es una oportunidad para tener esta conversación, y vamos avanzando en ese camino. Enhorabuena por Argentina, y creo que México está caminando hacia ahí, porque apenas gobierna la izquierda. Argentina nos lleva de canteo mucho tiempo. Pili, ¿está avanzando en la ideología de género? Mira, antes de entrar al tema, quisiera decir una introducción, que a mí me parece que el presidente Alberto Fernández lo que busca es desviar la atención para esconder los verdaderos problemas de su país. Y me parece que Argentina atraviesa por una crisis económica severa de inflación, déficit fiscal e incremento de pobreza. Es decir, mientras el país se encuentra sumido en un severo problema económico, el presidente tiene puesta su atención en un asunto de índole ideológico que no le va a mejorar la calidad de vida a los argentinos. Pero bueno, entrando al tema, yo primero que nada quiero dejar en claro que me opongo categóricamente a cualquier tipo de discriminación o rechazo
hacia los miembros de la comunidad LGBTIQ, quienes merecen todo mi respeto, porque tengo grandes amigos, grandes familiares que pertenecen a esa comunidad y los quiero mucho, de verdad, y los respeto. Y segundo, este tipo de temas me parecen delicados, complejos y polémicos, por lo que creo que debemos de hacer a un lado los prejuicios en el debate y basarse en lo científico, para evitar que se proclame una ideología totalitaria que no permita otra opinión infundada proveniente de una creencia personal o ideológica que de una conclusión científica. Bueno, lo que dice el presidente Alberto Fernández es que busca proteger esa forma, el derecho de identidad de género para las personas no binarias y garantizar el derecho a la identidad. Pero me parece que esta política promovida por el presidente argentino va implícita en una contradicción al pretender garantizar la identidad de una persona que se autopercibe ni masculino ni femenino, cuando justamente lo que una persona tiene cuando no se identifica con ninguno de los sexos, pues es una crisis de identidad. Y yo así lo veo. Me parece que científicamente el asunto no está fundamentado. Creo que para impulsarlo como una ley tiene que tener bases científicas. Veo que esta propuesta satisface solo criterios ideológicos de grupos políticos que dividen y polarizan a la sociedad. Podemos inventar términos y asignarle nomenclaturas o a las letras que quieran, pero seguimos siendo seres humanos cuya identidad no depende del marketing internacional ni de una regulación política hegemónica o de una revolución sujeta a la sumisión de un sistema o ideología. Me parece que la propuesta del presidente Fernández es populismo ideológico, ideología pura, que solo busca satisfacer intereses de grupos de presión que, aunque no son mayoría, sí me parece que hacen mucho ruido. Bien. Martín. Todo es populismo. ¿Cuál es tu crisis, Genaro, cuando te pintas las uñas? Martín, ¿hay crisis? ¿Están peleados los asuntos de reconocimiento de derechos, identidad con la crisis económica? ¿No beneficia realmente a la población ese tipo de cosas? No, bueno, si los distractores de una crisis económica son una agenda de derechos, pues ¿dónde me apunto para que haya más distractores? O sea, esto es el PAN. El PAN, lo que sí lo define es un partido antiderechos. A ver, en primer lugar, esto del fundamento científico. Lo único, hay una diferencia, y qué bueno para aclarar y abonar lo que decía Estefanía, hay una diferencia que se ha hecho desde hace mucho tiempo, no solamente por Butler, sino aquí también por Lamas, etcétera. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género y la identidad. El sexo efectivamente está enraizado en lo biológico y tiene que ver con cómo pues está constituido nuestro cuerpo. Ahora, el género y la identidad son constructos sociales y culturales, es decir, es nuestra interpretación de nosotros mismos y en grupo, convenciones sociales, lo que acaba definiéndonos como seres humanos. El problema es que si nada más tenemos dos, por eso si sea binario, entonces se impone a los seres humanos ser de uno o de otra. El problema es, ¿qué pasa si no te sientes identificado con una u otra? No es una crisis, porque tú no escogiste que nada más hubiera dos. Esos dos lo impusieron. Entonces, lo que está abriendo aquí es tú como ser humano, que tienes derecho a tener una vida autónoma y un plan de vida que tú a ti mismo te vas a dar, bueno, te puedes editar de cierta manera y decir, oigan, yo no me represento en ninguna de estas dos cosas que yo no escogí, me fue impuesta por una sociedad. Y lo que está abriendo efectivamente es una gama de derechos. Y aparte, no sé si Pili sabe, pero la Suprema Corte de México ya reconoció el derecho a la identidad, y la identidad lo que dice es que tiene que estar conectada con la individualidad. No sé cómo el PAN se puede decir un partido de libertades cuando no entienden que la libertad en su más básica expresión es poder decidir quién quiere ser. Entonces, que me digan que esto es una ideología también totalitaria aparte, o sea, no hay ideologías no totalitarias, las ideologías lo que intentan es totalizar el espacio público. Y además, en serio, utilizar la palabra ideología es bien fuerte. O sea, una ideología es una visión del mundo totalmente tergiversada, es una falsa conciencia, ¿no? Y esto no es una ideología, esto es una agenda de derechos, punto. Es cómo te quieres expresar en el mundo y que nadie te diga por qué si no estás afectando a terceros. Eso, si no lo empezamos a entender, nunca vamos a poder realmente dar los pasos para tener una sociedad libre. Bien. Eder Guevara, también tú te apuntas ahí donde, como dice Martín Vivanco, en este tipo de distractores.
Sí, por supuesto. Pero, a ver, primero, no creo que ideología sea lo que dice Martín, pero no es el tema. Dice, qué feo que solamente podamos respetar a la otredad a partir de que tenemos amistades que pertenecen a la otredad, como lo dijo Pili. A la otredad hay que respetarla porque somos nosotros y nosotras. Segundo, ¿de qué ciencia habla? Desde donde yo estudié ciencia social, antropología, por supuesto que reconocemos plenamente el derecho a la identidad, y aquí en este caso hablamos de identidad de género. Y si el hecho de que el Estado reconozca la identidad de género de las personas trans no mejora su calidad de vida, entonces ¿qué puede mejorar su calidad de vida? En América Latina, que es la región con más violencia trans del planeta contra las personas trans, entonces ahí me parece que hay una serie de incongruencias en lo que acaba de decir Pili. En la introducción del programa, tú decías, Genaro, ¿qué impide que en México suceda esto? Yo lo voltearía. ¿Qué permitió que sucediera en Argentina? Ya dijo Estefanía con toda razón, son 3 mandatarios progresistas. Hasta el tercero se pudo llevar este proceso porque se tienen que generar las condiciones, se tiene que hacer una pedagogía popular para que la gente se sensibilice sobre la necesidad del reconocimiento pleno a las diversidades y a las identidades. Pero también hay otro proceso. A ver, acá en México, ya lo comentaban Estefanía y tú, se están aprobando en los congresos locales las leyes para despenalizar el aborto, el tema de las personas trans. Vamos despacito, pero estamos avanzando. Pero hay una confrontación que a mí me parece bien absurda entre ciertos sectores de lo que ya el programa pasado hablaba de la soberbia ONGera, que se niegan a reconocer el hecho de que es gracias a que Morena está aplicando sus mayorías en estos congresos que están sucediendo estos procesos. Allá en las imágenes que ahorita tú mostraste, la gente hizo un festival para celebrar esta ley y decían que eran reconocidos por el Estado sin regatearle nada a quienes los impulsaron. Acá hubo un caso, hay varios casos que me llaman mucho la atención. En Veracruz, en este momento, las diputadas locales que impulsaron la despenalización del aborto hace unos días están siendo acosadas por la ultraderecha, por el panismo que es fuerte allá, están siendo acosadas, están siendo amenazadas, están siendo les están acosando su vida personal y en redes sociales. En Hermosillo, a nuestra compañera Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados Federal, le hicieron una campaña feroz ahorita en la reelección, en donde las comunidades estaban diciendo que ella era una lesbiana, que lo es, abortista, y con eso ella estuvo a punto de perder la reelección cuando es una de las mejores legisladoras del país, y no hubo un acompañamiento de parte de toda esta banda. Me río porque usan como si fueran completo y absolutamente ofensivos, el peor insulto, decir lesbiana, abortista, ¿no? Cuando en efecto el tema es la banda que coincide con estas agendas. Wendy está siendo totalmente congruente con ella, las está defendiendo. Y no la acompañan, no ha habido un proceso de solidaridad con ella. Entonces también ahí habría que hacer la autocrítica. Si el Partido Progresista del país está haciendo su chamba, ¿por qué se nos regatea eso? Bien. Bueno, yo desde aquí sí le mando un abrazo muy fuerte a la lesbiana abortista de Wendy Briceño y le aplaudo el trabajo que está haciendo. Qué bueno que está al frente de estos temas. Hacemos una pausa. Sé que Veloz tenía mano levantada, pero ya nos tenemos que ir porque ya nos pasamos del tiempo. Tras el proceso electoral y la revisión de quejas y reportes de gastos de campaña, el Instituto Nacional Electoral, el INE, prepara sanciones, y no solamente al gobernador electo de Nuevo León de Movimiento Ciudadano o al Partido Verde. Prácticamente todos los partidos políticos van a ser multados. Es una herramienta eficaz o veremos qué dicen las y los panelistas esta noche. Ya regresamos, no te vayas. A casi 7 semanas de las elecciones anteriores, las intermedias, el Instituto Nacional Electoral, el INE, analiza las sanciones y multas que se impondrán
a los partidos políticos por irregularidades detectadas durante las campañas federales y locales. En total, el INE prevé sancionar con 1.329 millones de pesos solamente por irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de las campañas a diputaciones federales. De acuerdo con el proyecto de resolución del Consejo General del INE, se detectaron principalmente ingresos y egresos no reportados o comprobados, aportaciones excesivas o indebidas, eventos registrados de manera extemporánea, pago de propaganda en redes sociales sin reportar o pagos con destino desconocido. Morena sería el partido más sancionado con 373 millones de pesos, seguido por Redes Sociales Progresistas con 104 millones y Fuerza por México con 102. El Partido Encuentro Solidario, el PES, será sancionado con 55 millones de pesos, mientras que el PRD con 42. En el proyecto de resolución se estima que el PRI será multado con unos 93 millones, el PAN con 88, el PT con 85 y el Verde con 84. Esto además de los 40 millones previstos por contratar publicidad con influencers durante la veda electoral. A su vez, Movimiento Ciudadano pues tampoco se libra y se prevé que recibirá sanciones por 73 millones de pesos. Ayer, por cierto, se informó que Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, será multado con 55 millones de pesos por haber recibido apoyo de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Tercer y último tema en la noche, o sea que todos los partidos violaron la ley electoral, todos los partidos violaron los topes de campaña, cada elección lo vemos, son millones de pesos que evidentemente deberían de estar más bien siendo usados en temas de salud, sobre todo con la COVID, y bueno, estos partidos básicamente pues se lo pasan por el arco del triunfo. Martín, ¿cómo ves las sanciones a Movimiento Ciudadano y al gobernador electo de tu partido? A ver, es que son dos tipos de juicios, bueno, no, de procedimientos los que tiene abiertos el gobernador electo, como el de Mariana, por ejemplo, el que le están imputando a Mariana de que ella, siendo influencer, lo que hizo fue una donación, una especie a Samuel, se me hace que no tiene sentido y sí está totalmente protegido por la libertad de expresión. Y no tiene nada que ver, como he visto en redes y en algunas editoriales, que se quiere comparar con lo del Verde. Ayer vi que discutieron lo del Partido Verde y pues se dijo, no fue ni espontáneo, fueron personas que fueron pagadas, es decir, recibieron una contraprestación, había un contrato y además lo hicieron en veda electoral. Mariana, toda la publicidad que hizo, no publicidad, todo el apoyo político que hizo Mariana a Samuel, lo hizo fuera de la veda electoral, lo hizo en sus redes y no lo hizo como parte de una actividad empresarial. Es lo que se está ahorita mismo discutiendo en el Consejo del INE. Y eso sí entra en la órbita de la libertad de expresión y en la capa más importante de esta, que es la libertad de expresión política. Entonces, si vamos a entrar a querer censurar en esto, creo que estamos en terrenos pero muy, muy, muy delicados, porque Mariana no solamente estaba apoyando a Samuel, sino también a Movimiento Ciudadano. Entonces, pues, ¿dónde me apunto? Porque yo también le debo a Mariana en ese sentido. Yo fui candidato y fui destinatario, quiero o no, de algún beneficio. Entonces, yo también le debo a Mariana. Creo que el INE no se debe meter en eso, ¿no? Porque y debemos empezar a ver que las redes sociales tienen una dinámica muy diferente a los medios tradicionales y que la regulación va atrás, pero esto que están haciendo, específicamente lo de Mariana, se me hace un sinsentido. Ahora, tiene otros procedimientos abiertos, va a llegar al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral va a tener que resolver. Lo bueno es que ya hay un precedente también en el 2018, en donde acusaron exactamente a Mariana de lo mismo y el Tribunal Electoral le dijo contundentemente, esto es parte de la libertad de expresión. Por tanto, no entra en lo que me estás diciendo. Es lo mismo que está pasando ahorita. Bien. Eder, ¿coincides con esta lectura? Entonces también Martín le debe a Mariana. ¿Y cómo ves también las sanciones a Morena? Me parece que, como bien dices, siempre sucede el tema de los gastos de campaña. Insisto, tenemos una crisis con la partidocracia, con las reglas, con el INE como verificador. Me parece que lo de menos es la campaña que Mariana pudo haber hecho en redes sociales a favor de Samuel. El problema de fondo es las imputaciones que tiene de vínculos con el narcotráfico, la presunción que rebasó por mucho el tope de gastos de campaña. Eso es lo que realmente se tendría que estar calificando y a Samuel se le está sancionando por mucho más dinero
que el que le comprobaron a Félix Salgado y a Raúl Morón en Guerrero y Michoacán respectivamente, y por lo cual les quitaron las candidaturas. Entonces sí hay una lógica de inequidad. Por lo demás, sí me parece que es un exceso lo que se ocupa en campaña. Me parece que la iniciativa que Morena ha impulsado desde el 2015 de reducir mínimo a la mitad el gasto de los partidos políticos tendría que ser una reivindicación ciudadana, porque es muchísimo el gasto que se utiliza para las elecciones en México, y también es carísimo el INE. Y ya por último, espero que no nos vayan a sancionar el INE, pero quiero hacerle un comercial. Amo la playera de Estefanía Veloz y por supuesto le mando un fuerte abrazo a David Aguilar. Yo no veo la playera, pero yo también le mando un abrazo a nuestro querido David Aguilar, que ya presentó su libro. ¿Cómo ves las sanciones al PAN también, Pili? Pues mira, si incurría en sanciones, yo creo que el deber es, pues, del INE sancionarlas. Yo no estoy en contra de que la ley se lleve a cabo, pero sí quiero destacar las dos multas que se han hablado durante estos días, que es la del Partido Verde y la de Samuel García, la que le imputan a Mariana, ¿no? Del Partido Verde creo que sí incurrió en un delito electoral. Lo que no es nuevo en este partido es que ya son varias ocasiones en las que mañosamente buscan burlar y sacar ventaja a través de la contratación fraudulenta de personajes famosos, quienes se pronuncian durante la veda electoral en favor de su partido y de alguna manera provocar una corriente de apoyo en el electorado, lo que me parece abusivo y un descarado agandalle del Partido Verde. Además de esta sanción, el Partido Verde tiene procesos abiertos por el presunto uso de empresas fantasma para financiar actividades de campaña. Me parece que el Partido Verde se ha convertido en una franquicia que se vende al mejor postor. Desde el año 2000 lo vimos con Fox, apoyando al Fox. Luego en el 2006 que se unió al PRI con Peña Nieto, y bueno, cuando Morena estuvo fuerte y se unió con López Obrador, ¿no? Me parece que este tipo de conductas desnudan de cuerpo entero al Partido Verde, que de ecologista no tiene nada y tampoco es referente de una decencia en la política. Por el contrario, ese partido lo único que representa es la ambición de quienes han encontrado en la política una forma de vida sin trabajar, solo haciendo grilla y sin aportar nada útil a la sociedad. Y bueno, yo personalmente también apoyo esta iniciativa de que se le quite el registro del Partido Verde, se me hace muy bueno. Y bueno, en el caso de la multa del INE que pretende imponer a Samuel García por la promoción hecha en las redes sociales de su esposa Mariana y no reportarlo como gasto de campaña, me parece un exceso del INE, pues bajo esa lógica tendría que imponer sanciones a todos los candidatos y a todos los familiares cuyas publicaciones fueron compartidas en las redes sociales de sus simpatizantes, ¿no? Como todos sabemos, Mariana es una influencer exitosa en las redes sociales, con una carrera propia, y yo me identifico como mujer con ella porque creo que como esposa de candidato la convierte en parte del entorno de las fortalezas del mismo. Y obviamente no debería cuantificarse como un gasto de apoyo manifestado en favor de su esposo. Aunque es cierto que Mariana fue una imagen clave para el triunfo de Samuel, fue una fortaleza, y creo que ahí viene esta denuncia hacia el apoyo de Mariana. Bien, y finalmente, Estefanía, ¿cómo ves todas estas multas a los partidos? Ya hay muchos memes y muchas críticas en redes sociales de que solamente la atención está puesta en efecto en Mariana y no en todos los influencers que llamaron al voto por el Partido Verde. No, yo creo que está puesto en los dos, y la verdad es que eso yo lo veo en 3 puntos. El primero es, hay que ver cómo funcionan las sanciones, y parece que nos suena a que las multas son el dinero que les van a cobrar a los candidatos y candidatas. Te pasaste, regrésame dinero, sino más bien es el dinero que les otorgaría el INE dentro del presupuesto a los partidos. La segunda es, hay que ser muy claros en que es verdad que el tema del verde tiene que ver con la veda electoral, y por eso se les ha criticado con más dureza, porque fue en un periodo en el que no se podía hacer eso, y sí se vio muy
muy mal por parte del Partido Verde, y yo coincido con Pili, el Partido Verde tiene de ecologista lo que tiene el PAN de humanista, y creo que eso, ahí no vamos a discutir nada. En el tercer punto, que creo que es el más importante, es toda esta cosa que han construido alrededor de Mariana, y que al final nos lleva a la conversación acerca de los y las influencers, y es esta. A ver, el Código Civil de Nuevo León dice que no se le puede criticar a una, o no se le debería, pues sí, señalar a una esposa que le presta o le da servicios personales a su esposo, o viceversa. El caso aquí, y lo decía Martín al principio, no son servicios personales porque no tiene que ver con el beneficio únicamente de su esposo, sino de hasta Martín, que estaba quién sabe dónde en Durango, lejísimos, y también le benefició. Esa es la discusión. Ahora vamos a hablar del otro, que también se están haciendo muy, muy tontos los de Movimiento Ciudadano. En el 2018 también la culparon. A ver, Mariana está registrada en el INPI. Su nombre es una marca que vende. Simplemente con eso tiene todo el derecho a ser sancionado Samuel García, porque su esposa, que le está prestando servicios, no porque es a una mujer, porque después, ahorita voy a entrar en eso, está prestándole servicios como a muchas otras personas les ha cobrado por utilizar su nombre. Esa es la diferencia ahora. Mariana se registró su marca con su nombre en el 2019, no en el 2018. La resolución del tribunal habría sido otra en el 2018 si se hubiera registrado en ese entonces ante el INPI. No es ningún despropósito. Y luego matizarlo con el tema de la violencia política de género. ¿En dónde está el menoscabo de poder ejercer los derechos políticos con su libertad? ¿Cuál es? ¿Me están violentando el derecho a apoyar a mi esposo? En ningún lado eso es una violación a sus derechos políticos. Uno, ella no es ni siquiera candidata. Dos, creo que se vale tener esa conversación. Y si tuviera Movimiento Ciudadano así de ética, así de como salen con sus pancartas de exigir todo lo que no son para adentro, dirían, claro, vamos a regular esto. Tendría que ser Movimiento Ciudadano el primer partido en decir, regulemos a los influencers, regulemos este tipo de prácticas. Se les tiene que regular como a las empresas de marketing, como a las empresas publicitarias, que además son irresponsables porque no están reguladas y pueden dar información falsa y pueden anunciar información falsa. Claro que lo que está haciendo Mariana debería ser contabilizado y debería multarse a Movimiento Ciudadano todavía por querernos ver la cara y utilizar a las mujeres como si se tratara de eso, porque claro que ya todo se trata de violencia política. Me parece un abuso y me parece mal. Bien, tengo dos manos levantadas, 1 minuto, 30 segundos para cada quien. Primero Martín y luego Pili. A ver, yo no sé si te estás refiriendo a mí, pero yo no dije violencia política de género. Nunca. Nada más dije libertad de expresión en general. Lo segundo, lo de la marca, sí, en efecto, ya tiene una marca y sí es la distinción y es lo que se está debatiendo ahorita. Ahora, no puede ser que no puede ser, pero sí dije, no puede ser que no puedas distinguir una publicación empresarial de una publicación de libertad de expresión política. Está discutiendo ahorita en el Consejo. La otra, lo de la foto con el presunto narcotraficante tenía 9 años, Samuel. Otra, llevan 3 acusaciones diciéndole a Samuel que había lavado dinero, que no sé qué, que no sé cuánto, ya que presenten las pruebas. Si no lo tiraron como candidato, ahorita para anular la elección tampoco tienen elementos, porque se necesita una diferencia de más de 5 puntos. Entonces, si ya es la tercera vez, pues ya que lo hagan bien. No, pero es la tercera vez que se le acusa de lo mismo. Bien. Y finalmente, Pili, te pido brevedad, por favor. Bueno, yo nada más para aclarar que, la esposa, en el momento que la esposa se vuelve parte, es de un candidato, se vuelve parte del entorno y es parte del equipo del candidato, no tiene por qué cuantificarse el apoyo que se le da al candidato, y eso es como parte de toda campaña política. Aunque sabemos que Mariana tiene una carrera propia y no se vale que se cuelguen de esa parte del INE para multarla y ahora las mujeres tenemos que cargar hasta con el tema del esposo. O sea, si hablamos de un tema de individualidad entre mujer y hombre, creo que debemos empezar por respetar esa parte. Nada más. Bueno, hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las panelistas y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Durante las jornadas de protesta que se han vivido en Cuba desde la semana pasada, han circulado muchas imágenes sobre las manifestaciones con los hashtags SOS Cuba y Patria y Vida. Gracias a Internet, como nunca antes, la gente ha documentado a la gente en las calles y la represión que se registró en varios puntos de la isla. Pero también, como ocurre frecuentemente con este tipo de eventos, circularon imágenes paparrucheras, como este video en el que se atribuye a un colectivo del régimen castrista el asesinato de un joven en La Habana. Las imágenes no son de Cuba, sino de Puerto Rico y son del año 2016. También es noticia falsa, paparrucha, fake news, esta otra imagen donde aparece Raúl Castro bajando de un avión en Venezuela, supuestamente huyendo de la isla tras las protestas. Pero el expresidente no huyó. El video y la imagen corresponde a la llegada de Raúl Castro a la cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños realizada en Costa Rica en el año 2015. Estas imágenes que ahora te mostramos fueron tomadas en las manifestaciones en Cuba el pasado 11 de julio. Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado la detención de al menos 500 personas durante la movilización social, que es considerada la más grande desde 1994. Así que con mucho ojo con lo que ves en las redes sociales, verifica siempre antes de compartir información y no caigas en desinformación, en paparruchas, en fake news. Seguiremos muy atentos a la situación allá en Cuba. Por cierto, el programa de Sin Filtro el domingo será ese tema. Mientras tanto, recuerda que estamos todavía en pandemia y tenemos además un nuevo repunte de contagios, especialmente entre la gente más joven. Así que lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y utiliza un cubrebocas si vas a estar en ellos y con más gente. Y también, por favor, por respeto a los demás, sigue utilizando un cubrebocas. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Pili. Gracias, Martín. Gracias, Eder. Gracias, Estefanía. Nos vemos por aquí mañana todavía en la mesa de Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano. Descansa. Muy buenas noches.